¿Y qué me dice esta ley? Fíjense, miren. Esta ley dice que se utiliza para calcular la iluminación a una distancia de 1, perdón, a una distancia de 2, si previamente se conoce la iluminación a una distancia de 1. Entonces, fíjense aquí en esta gráfica, tengo la distancia de 1 y tengo la distancia de 2. Si yo sé la iluminación a la distancia de 1, puedo tranquilamente saber a la distancia de 2, ¿no es cierto? Así, eso no es el teorema. Entonces, ¿cómo se define la iluminación? ¿Se acuerdan? La iluminación E. La iluminación E era igual a ¿qué? Flujo luminoso sobre área. Entonces, de la definición de iluminación, un minuto. La iluminación E era igual al flujo luminoso sobre área, ¿no es cierto? ¿Ya? Esa era la primera ecuación de iluminación. Entonces, fíjense, miren, de la definición de iluminación, el flujo luminoso es igual a E por S, ¿no es cierto? Ángulo sólido, ¿cómo se definía el ángulo sólido? El ángulo sólido se define como S sobre distancia al cuadrado, ¿no es cierto? Vamos a llamar ecuación número 2. Intensidad de la luz, ¿cómo se define la intensidad de la luz matemáticamente? La intensidad de la luz es igual a ángulo sólido, flujo luminoso entre ángulo sólido. Reemplazando la ecuación 1 y 2 en la ecuación número 3, ¿cómo va a quedar matemáticamente? Reemplazando la ecuación 1, la ecuación 2 en la ecuación 3, voy a tener que la intensidad en vez del flujo luminoso es E por S y en vez de ángulo sólido es S sobre D al cuadrado. La S se elimina y queda que la intensidad es igual a S dividido entre 1 sobre distancia al cuadrado. Ordenando esto matemáticamente, ¿no es cierto? Extremos con extremos, medios por medios, queda lo siguiente: E por distancia al cuadrado, ¿no es cierto? Y por último, aquí despejo E va a ser igual a la intensidad sobre distancia al cuadrado. Entonces, esta es la nueva ecuación de la iluminación que está en función de la intensidad y la distancia. ¿Ya? O sea, con saber yo la distancia desde un foco o un punto luminoso, puedo calcular yo la iluminación, ¿no es cierto? A más distancia, menos iluminación. Más lejos estoy yo de un punto luminoso, menos iluminación voy a tener. Entonces, esta es la nueva ecuación de iluminación, que es igual a la intensidad sobre distancia al cuadrado. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Esa es la ecuación número 1 que vamos a utilizar hoy día. Vamos ahora a lo que nos dice el teorema. Dice, ley de inversa de los cuadrados. Dice que se utiliza para calcular la iluminación a distancia 2 si previamente se conoce la iluminación a distancia 1. Entonces, para ello vamos a analizar en esta gráfica la intensidad de la luz. La intensidad de la luz está representada por esta flecha que ven aquí. Miren, a la distancia 2 hay esta cantidad de flechas. ¿Cuántas flechas habla la distancia 2? Fíjense, aquí me puede contar. Esas flechas representan la intensidad de la luz. ¿Cuántos hay? A la distancia 2, ¿cuántos en total hay? ¿Cuántas flechas hay? ¿Cuánto? 12. Ahí cuenten bien. ¿Cuánto? 9. A la distancia 2 hay 9 intensidades de luz. A la distancia de 1, miren, aquí ahora cuenten cuánto hay. A la distancia 1, ¿cuánto hay, jóvenes? 9. A la distancia 1 es aquí. ¿Cuánto hay aquí? 9. A la distancia 0, ¿aquí cuánto habrá? 9. ¿Qué me quiere decir eso matemáticamente? O sea que a la distancia 2 la intensidad es 9, a la distancia 1 es 9, a la distancia 0 es 9. Me quiere decir que la intensidad de la luz no varía con la distancia, ¿no es cierto? Eso me está indicando esta formulita, que la intensidad de la luz no varía con la distancia, ¿no es cierto? Lo que varía es la iluminación, pero no la intensidad de la luz, porque la intensidad de la luz necesita de una superficie, ¿no es cierto? De una superficie para que se convierta en iluminación. Por ejemplo, miren, el foco de aquí está dando luz aquí, pero ustedes ven algo aquí, aquí no sé, los que están allá de perfil, ¿ven aquí la luz o no? No se ve, ¿no es cierto? ¿Cuándo se ve la luz? ¿Cuándo se ve la luz? Cuando choca con algo, cuando la intensidad choca con algo. Si ustedes ven un perfil, no ven nada, ¿no es cierto? Sí, y eso es lo que sucede, ¿no es cierto? Cuando una nave, por ejemplo, sale, como se dice, de la atmósfera de la Tierra, ¿no es cierto? Llega arriba y, por decir, aquí está solazo, digamos, no está con sol, aquí se ve clarito todo. Llega arriba la nave, hacia arriba, ¿no es cierto? Y
¿Se convierte en qué se convierte? En oscuridad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es el mismo caso de aquí, miren, no se ve la luz. Fíjense, aquí no veo yo la luz, miren, aquí cuando pongo mi mano recién puedo ver la intensidad de la luz. Entonces, bien, jóvenes, la intensidad de la luz es la misma a la distancia 2, a la distancia 1. Entonces, si es la misma a la distancia de 1, la intensidad, según esta fórmula de aquí, ¿no es cierto?, va a ser igual a E1 por D1, y a la distancia 2 va a ser igual a E2 sobre E por D2, ¿no es cierto?, según esta fórmula de aquí. Como son iguales, puedo igualar. Igualando estas dos ecuaciones, ¿cuánto me queda, joven? Haciendo la igualación. ¿Qué voy a tener? Voy a quedar que E1 por D1 al cuadrado es igual a E2 por D2 al cuadrado. Y ordenando esa ecuación queda aquí. Entonces, esta ecuación se conoce como ley de inversa de los cuadrados. ¿Y para qué se utiliza? Para calcular la iluminación a la distancia 2, y previamente se conoce la iluminación a la distancia 1. Entonces, copiando aquí la fórmula, la segunda fórmula que vamos a utilizar, tengo que E2 sobre E1 es igual a D1 sobre D2 al cuadrado. Eso es lo que se conoce como ley de la inversa de los cuadrados, ¿ya? Y eso es lo que vamos a hacer ejercicio el día de hoy, utilizando la ecuación 1 y la ecuación 2. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, si no hay más preguntas, vámonos entonces a los ejercicios. ¿Alguien tiene una pregunta, jóvenes, o no? Jóvenes, no se olviden de ir haciendo su práctica, ¿no? Recuerden que estamos en el tema 1 recién, pero ya digo que de aquí una semana más vamos a empezar el tema 2, vamos a ir a fecha de primer parcial, ¿no? Jóvenes. Bueno, entonces vamos a un ejemplo. Este es el primer ejemplo, jóvenes. Fíjense, miren, ya. Ejemplo número 1, dice, un punto luminoso tiene una intensidad de 36 candelas. Calcular la iluminación sobre una superficie a 1 metro de distancia, a 2 metros y a 3 metros de distancia. Entonces, tengo yo un punto luminoso de 36 candelas y me pide calcular la iluminación a 1 metro, 2 metros y 3 metros. Entonces, para calcular, tengo que analizar cuál es la fórmula que voy a utilizar, jóvenes. Mira, aquí están las dos fórmulas. ¿Con cuál me conviene utilizar? Jóvenes, ¿cuál de estas dos fórmulas utilizo para hacer el inciso A? ¿Cuál conviene, jóvenes? ¿La 1 o la 2? La 1. ¿Ah? La 1 porque tengo los datos, fíjense, tengo los dos datos que necesiten. Distancia y ¿qué más? Intensidad, ¿no es cierto? Entonces, la iluminación a la distancia de 1 metro va a ser igual a ¿qué? E1 va a ser igual a la intensidad del foco dividido entre la distancia 1 al cuadrado. ¿Cuánto sale aplicando la fórmula, ¿no es cierto?, de iluminación? ¿Cuánto sale la iluminación a 1 metro de distancia? ¿Cuánto sale aquí, jóvenes? Miren. La intensidad es 36 candelas, la distancia es 1 metro. ¿Y cuánto sale eso? 36 lux, ¿no es cierto? Entonces, a 1 metro, la iluminación es de 36 lux. ¿Puedo utilizar la misma fórmula para el inciso B? ¿Jóvenes o no? ¿Puedo, no es cierto? El inciso B utilizando la misma fórmula, ¿cómo va a ser? Voy a tener que E2 es igual a la intensidad que es única sobre D2 al cuadrado. Es 36 candelas sobre, ¿cuánto es de 2? 2 metros al cuadrado. ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto? 36 dividido entre 2 al cuadrado es 4, ¿no? Entre 9, ¿cuánto sale? 9 lux. Y el inciso C a 3 metros, ¿puedo calcular a 3 metros? Es igual a 36 candelas sobre... ¿Cuánto sale el inciso C? Perdón, el inciso C. 4. Esto es igual a 4 lux. Eso es utilizando esa fórmula simple. Pero aquí vamos a hacer utilizando la ley de inversa de los cuadrados.
y nos tiene que dar el mismo valor, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya, esto es utilizando la fórmula simple. Ahora vamos a ver con la ley de la inversa de los cuadrados, el inciso B y el inciso C, ¿cierto, jóvenes? Entonces, aquí vamos a volver otra vez aquí a la diapositiva, ¿cierto? Aplicando la ley de inversa de los cuadrados. Esta es la ley de inversa de los cuadrados. E2 sobre E1 igual a D1 sobre E2 cuadrado. ¿Qué despejo de ahí, jóvenes? Para hacer el inciso B. Jóvenes, ¿qué despejo aquí para calcular el inciso B? ¿Qué despejo de aquí? E2. Entonces aquí va a ser igual a E2. E2 es igual a E1 por distancia 1 sobre distancia 2 al cuadrado. Tengo todos los datos, tengo todas las distancias, ¿no es cierto? ¿Cuánto es entonces E2 al reemplazar ahí los valores de D1, D2 y E1? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto valía E1? E1 valía 36 lux, D1 es 1 metro y D2 son 2 metros. Entonces, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale? 9 lux. Comparemos con lo que hicimos allá. Vale, 9 lux. De ambos, utilizando ambas fórmulas sale lo mismo, ¿no es cierto? Ahora, abajito de su texto lo van a hacer el inciso C, aplicando la ley de inversa de los cuadrados. ¿Cómo va a ser el inciso C? Aplicando la ley de inversa de los cuadrados. Aquí voy a hacer, miren, aquí está el inciso C. Tengo que E1 sobre E3 es igual a E1 al cuadrado sobre E3 al cuadrado. Voy a tener que E3 es igual a E1 por E1 al cuadrado sobre el 3 al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces lo mismo, reemplazando, E1 vale 36 lux, E1 vale 1 metro al cuadrado sobre 3 metros al cuadrado. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale, jóvenes? ¿Cuánto sale por este método? ¿Cuánto? 4, o sea, sale lo mismo. Uno con lo otro sale 4 lux. ¿Alguna pregunta, jóvenes, sobre la ley de inversa de los cuadrados? E iluminación vertical, joven. Iluminación horizontal e iluminación vertical. ¿Qué es la iluminación horizontal y qué es la iluminación vertical, joven? Por eso no creo que tengan dudas, ¿no es cierto? Voy a prender las luces para hacer qué es la iluminación horizontal y qué es la iluminación vertical. Por ejemplo, yo quiero calcular la iluminación aquí en el piso. ¿El piso qué forma tiene? ¿Vertical o horizontal?
Horizontal. Entonces quiero calcular yo aquí en el piso la iluminación, es iluminación horizontal. Ahora quiero calcular aquí en la mesita, ¿cómo está la mesa? ¿Qué iluminación es? Horizontal, ¿no es cierto? Quiero calcular la iluminación aquí, ¿qué iluminación será? Vertical, ¿no es cierto? Entonces, a eso se llama iluminación horizontal e iluminación vertical. Ahora vamos a hacer el siguiente laboratorio, voy a llamar. A ver, alguien me presta una hojita, por favor, para que hagamos el laboratorio. Una hojita que no le sirva, ¿ya? Porque no voy a anotar nada por si acaso. Miren, voy a utilizar la luz del proyector, ¿ya? Entonces, miren, cuando yo coloco aquí esta hoja, ¿qué iluminación será aquí? Es iluminación vertical. No voy a cambiar la distancia de la hoja al punto luminoso que es el proyector. Pero, ¿qué pasa cuando la hoja lo coloco así? ¿Cómo es la iluminación aquí? Bueno, los que son más altitos van a poder ver. ¿Cómo será que es? ¿Ven que cambia o es igual, digamos? ¿Qué tanto cambia de los que son más altitos? ¿Ven que la hoja está iluminada así o no? Y así, ¿cómo se ilumina? Diferente, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué aquí no ilumina nada? Casi, de esta forma. Porque estoy a la misma distancia, es el mismo foco, es la misma intensidad, pero así no, la hoja no se ve iluminada. ¿Cuál será la causa de esto? ¿Cuál? Mucho depende de la iluminación, la posición, entonces cómo la intensidad de la luz, o sea, cómo la intensidad de la luz está llegando aquí a la superficie. Aquí vamos a suponer que esta es la intensidad de la luz, porque la intensidad de la luz no se la puede ver mientras la chocan. Entonces viene aquí y hace eso. Cuando está así, la intensidad que hace se pasa. Entonces, eso entonces, jóvenes, es lo que se conoce como iluminación. ¿Qué quiere esto? Iluminación horizontal e iluminación vertical, ¿ya? Entonces, si yo quiero saber la iluminación, ya sea sobre el piso o sobre una pared, no voy a hacer la demostración porque lo que me interesa más es, digamos, que vean cómo se calcula cada uno. Entonces, fíjense, miren, la iluminación horizontal sobre un plano horizontal es igual a la intensidad dividido entre h al cuadrado. ¿Qué será h según la diferencia que hay aquí? La altura, ¿no es cierto? Multiplicado por el coseno del ángulo alfa. ¿Qué será el ángulo alfa? ¿Qué es el ángulo alfa? Es el ángulo en el cual yo quiero calcular la iluminación, ya sea horizontal o vertical. Por ejemplo, voy a tomar en cuenta el ejemplo de este foco de aquí. Quiero calcular la iluminación justo aquí, un poquito antes de la esquina. Entonces tengo que ver más o menos cómo está viniendo la intensidad de la luz de ahí hacia ese punto, porque no tengo que hacer imaginariamente una línea de ahí y ver cuánto es el ángulo respecto a qué, respecto a la línea vertical, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, si quiero calcular aquí la iluminación horizontal, el dato que necesito es la intensidad del foco. ¿Qué más necesito? La altura. ¿Y qué más necesito según esta forma? El ángulo por el cual está viniendo hacia aquí, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya. Ahora, si yo quiero calcular la iluminación aquí en esta pared, ¿qué dato necesito? Lo mismo, ¿no? Necesito la intensidad del foco, necesito ¿qué más? La altura del foco y cómo está viniendo el ángulo aquí, hacia este punto de aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, esos tres datos necesito. Y con esto se calcula iluminación horizontal y con esto se calcula iluminación vertical. Entonces, a eso se llama, jóvenes, iluminación horizontal e iluminación vertical. Ahora, por ejemplo, para que ustedes puedan trabajar aquí en su mesa, ¿qué necesitamos? Que necesitamos una buena iluminación horizontal o una buena iluminación vertical, jóvenes. Ustedes quieren trabajar aquí en su mesita. Entonces, ¿qué iluminación la que necesitan? Que sea buena, ¿la horizontal o la vertical? ¿Cuál? Horizontal. Ahora, ustedes son alumnos, yo soy el profesor y yo estoy trabajando aquí y ustedes van a ver aquí. ¿Qué tiene que ser bueno aquí? ¿La iluminación horizontal o vertical? La iluminación vertical. Entonces, vayamos ahora al taller de arquitectura. Yo quiero iluminar esto con la iluminación del sol. ¿Qué tengo que tener respecto al sol? Mejor la iluminación, horizontal o vertical. ¿Cuál? Las dos. Una fachada. Yo quiero iluminar una fachada. ¿Qué iluminación tiene que ser la más importante? ¿Cuál? La vertical, ¿no es cierto? La vertical. Entonces, eso, jóvenes, se llama iluminación horizontal e iluminación vertical y se calcula con esto. ¿Alguna pregunta, jóvenes, sobre iluminación horizontal y vertical?
Bueno, si no hay más duda, entonces vamos a los ejercicios, ¿no? De iluminación horizontal e iluminación vertical. Los ejercicios es utilizando estas dos formulitas, iluminación horizontal e iluminación vertical. ¿Preguntas, jóvenes? Vamos entonces al ejercicio. Ahí está el ejercicio. ¿Ya? Dice, una superficie está iluminada por una fuente luminosa puntual de 80 candelas de intensidad constante en todas las direcciones, situada a 2 metros de altura. Calcular la iluminación horizontal y vertical para los valores de ángulo de 30 y 0 grados. Entonces, fíjense, le pide calcular la iluminación horizontal y vertical a 30 grados y el inciso B a 0 grados. ¿Cierto? Entonces, analizando la gráfica, ¿dónde me pide la iluminación horizontal a 30 grados? Analizar esta gráfica, ¿dónde será? ¿En qué punto? En el punto M, ¿no es cierto? Sí. ¿No? Entonces me pide calcular la iluminación a 30 grados, que viene a ser aquí en el punto M, porque el punto M es donde la intensidad va a chocar con la superficie, ¿no es cierto? Horizontal. Y también la vertical, obviamente. Entonces, ¿cómo se calcula, jóvenes, la iluminación horizontal y la iluminación vertical? Estas son las ecuaciones, ¿se acuerdan? ¿No es cierto? De iluminación horizontal e iluminación vertical. Entonces, tengo yo la iluminación horizontal y la iluminación vertical, y ¿qué hago? Simplemente a 30 grados centígrados reemplazo los valores, ¿no es cierto? A 30 grados centígrados la iluminación horizontal o la iluminación vertical va a ser igual a lo siguiente. Esta es la iluminación horizontal, 80 candelas por el coseno al cubo de 30 sobre h, que es 2 al cuadrado. ¿Cuánto sale entonces? ¿Cuánto sale, jóvenes? ¿Cuánto sale, jóvenes? 12,5. ¿Cuánto sale la iluminación horizontal, jóvenes? ¿Cuánto sale, jóvenes? 12,9913. ¿Alguien sacó diferente valor, jóvenes? ¿Alguien sacó un valor diferente, jóvenes? Entonces la iluminación horizontal es 12,99. Y la iluminación vertical, jóvenes, fíjense, 80, lo mismo, reemplazo los mismos valores aquí en la siguiente fórmula de iluminación vertical. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Ya 80 por coseno de 30 igual a 7,5. ¿Alguien sacó un valor diferente o no? ¿Jóvenes? ¿Alguien obtuvo un valor diferente, jóvenes? ¿Preguntas, jóvenes, sobre iluminación horizontal y vertical? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Iluminación horizontal y tengo la iluminación vertical, entonces, ¿no es cierto? ¿Ya?
Ahora, ¿cómo será para 0 grados? Lo mismo, ¿no? Simplemente que en vez de 30 grados, reemplazo los 0 grados. Entonces, ¿cuánto sale para 0 grados? Este para 30 grados. Para 0 grados lo mismo. Ya, para 0 grados, la iluminación horizontal es 80 por el coseno al cubo de 0. Y lo mismo con la iluminación vertical. ¿Cuánto sale para 0 grados, jóvenes? ¿Cuánto? 20. ¿Y la vertical? ¿Y la vertical cuánto sale, jóvenes? ¿Cuánto? 0. ¿Por qué será 0 la iluminación vertical? Si yo analizo a 0 grados, es aquí, justo abajo de la luminaria. Si yo coloco una pared, la pared no se va a iluminar porque obviamente no hay cómo los rayos de la intensidad de la luz choquen con la pared vertical, ¿no es cierto? ¿No? Eso es cuando obviamente está justo por encima de la pared. La luminaria está justo por encima de una pared si estuviera a 0 grados centígrados, a 0 grados de ángulo. Jóvenes, entonces la iluminación vertical es 0, a 0 cuando el ángulo es de 0 grados. ¿Alguna pregunta, jóvenes, sobre iluminación horizontal e iluminación vertical? La iluminación vertical es 80 por el coseno al cuadrado de 0 y por el seno de 0. Así como se ve en la fórmula de aquí. ¿A eso se debería o bueno? Aquí esto dice aquí. Era 30 grados. ¿A usted le salió 8, cuánto? Pero este está al cuadrado, coseno al cuadrado de 30. ¿Hizo al cuadrado? No hay la opción para el cuadrado. ¿Cómo? No tengo la opción al cuadrado. ¿Cómo va a decir eso si ya está el sexto semestre la calculadora? Creo que... A ver, ¿por qué? ¿Ah? Ah, perdón. ¿Una pregunta más, jóvenes? Bueno, sigamos entonces con la siguiente teoría. Curvas de distribución luminosa, llamamos. Curvas de distribución luminosa. Hacemos el subtítulo y quedamos ahí. También se llaman curvas fotométricas. Las curvas de distribución luminosa también se llaman curvas fotométricas. Es un diagrama donde se representa la intensidad luminosa de una lámpara o luminaria. Entonces, una curva luminosa me sirve para indicar cómo es la distribución de la intensidad de luz de una luminaria. Ya, por ejemplo, mira, aquí tengo una lámpara incandescente común, ¿no es cierto? Y la luz forma un volumen, la intensidad de la luz forma un volumen, como se ve aquí. Esto es en 3D, ¿y esto en qué será? En 2D. O sea, ¿qué es este volumen que está después de la luminaria? Es la distribución de la intensidad de la luz que tiene esta luminaria. Lo voy a dibujar esa curva para que se vea más claro. Lo voy a pintar, perdón, de un color, a ver, y voy a ver qué color lo pinto. Aquí voy a pintarlo, mira. Bueno, más o menos está así, jóvenes. Miren, jóvenes, ¿ya? Entonces, con esta gráfica de aquí, que es la curva fotométrica, ¿qué me indica esa curva? ¿En qué dirección hay mayor intensidad de la luz? Viendo aquí esta luminaria, ¿en qué dirección da mayor intensidad de la luz? ¿Hacia arriba, hacia los costados o hacia abajo? Hacia abajo, ¿no? Este fabricante ha diseñado su foco de tal forma que la luz se venga, ¿no es cierto?,
hacia abajo, medio, o sea, no justo abajo, sino un poquito más a un lado, ¿no es cierto?, hacia abajo, y hacia los costados, esta luz, este foco, perdón, da menos luz, y hacia arriba también da menos luz. Entonces, ¿no? Entonces, con esta gráfica que se llama curva fotométrica, yo sé en qué dirección está yendo la luz del foco. ¿Cierto? ¿Cierto? Y con eso yo elijo el tipo de foco que necesito de acuerdo a esa curva fotométrica. Esto es en 2D y esto es en 3D. Repito, no, nadie le va a dar así en 3 dimensiones como es la luz del foco. Por ejemplo, este foco seguro que más luz viene hacia abajo que hacia arriba, ¿no? Entonces, pero lo da así en plano. Esto que se ve como un corte, ¿no? Como un corte, ¿no? Y aquí hay unos datos, miren, aquí que dice aquí, jóvenes, 0 grados, aquí que dice 30. Entonces, miren, por ejemplo, a 30 grados o a 20 grados puede ser aquí, a 20 grados tiene que ser más o menos, viendo aquí así, ahí es donde tengo la máxima intensidad de la luz. A 90 grados, ¿dónde sería? ¿Dónde sería 90 grados? Hacia los costados, ¿cierto? Tengo menos intensidad de la luz. Entonces, estos grados me indican la dirección donde está yendo la luz. Y estas curvas, ven unas curvas así, unas curvas circulares, ¿no? Eso es el valor de la intensidad de la luz. Tenemos aquí, por ejemplo, dice un número 50, 100. ¿Aquí cuánto dice? 150, por ejemplo. A 20 grados, que sería más o menos 20 grados, la intensidad de la luz de este foco es 150 candelas. ¿Por qué? Porque está en esta curva, toda esta curva, miren que es de 150. Ahora, fíjense, a 90 grados, que va a ser aquí, ¿cuánto será la luz? Fíjense, está entre 50 y 75, ¿no? Sería más o menos 70, pues, 70 candelas, la luz, la intensidad de la luz hacia los 90 grados. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, vamos con un ejemplo de esto, con eso ya va a quedar claro este ejemplo que hicimos aquí. Vamos entonces a la curva, jóvenes, de esto. Aquí está el ejemplo, eso no, ahí está, miren. Tengo este foco y esta es su curva de intensidad de la luz. ¿Ya? Este es el foco y esta es su curva. Voy a pintar para que sea claro. Y lo que me pide es esto. Dice, en la curva fotométrica de la luminaria, determinar el valor de la intensidad luminosa máxima e indicar en qué dirección es. Y el inciso B me pide determinar la intensidad mínima de este foco y en qué dirección está esa intensidad mínima. Entonces, ¿cómo respondo esto? El inciso A y el inciso B. ¿Cómo será, jóvenes, el inciso A y el inciso B? A ver. Bueno, ahí está más o menos graficado. Entonces, miren, el inciso A, determinar el valor de la intensidad luminosa máxima. ¿En qué dirección emite su máxima intensidad de luz este foco? ¿Dónde? Aquí tenemos los grados, ¿no? 0, 10, 20, 30, ¿en qué dirección? ¿Dónde? 25 grados. A ver, 10 en 30. 25. A ver, aquí es 10, 20, a ver, ¿cómo es? 0, 10, 20, 25 dice, ¿no? Ya voy a anotar 25. Entonces, más o menos, voy a graficar la intensidad de la luz. Así más o menos, a ver, 25, ahí, ¿cierto? Ahí. Eso sería. Ahí sería. ¿Ya? Entonces, aquí voy a colocar, ya que aquí es más fácil escribir en mi casa. Entonces, ¿cuánto es I máxima? ¿Cuánto es?
Ya dijimos que la I máxima está aquí, pero ¿cuánto candela será? Cada curva que ustedes tienen tiene un valor. Por ejemplo, esta curva es 40, este es 60, este es 80, este es 120, ¿esto cuánto es? 140. Y la dirección, ¿cuánto es? 25 grados, ¿no? Entonces, fíjense, miren, 140 es esta curva, viene aquí y 140 candelas es la intensidad máxima, ¿no es cierto? Porque está en esta curva y la dirección es 25 grados, ¿no? La dirección es 25 grados. Ahora una pregunta sobre el inciso A, que es la intensidad máxima, y el inciso B, la intensidad mínima y la dirección. ¿Dónde será, jóvenes, gráficamente? Ahí tengo que graficar gráficamente. ¿Dónde será la intensidad? ¿En qué dirección me da menos luz esta luminaria o menos intensidad? ¿Dónde? ¿En 60 o en 90? En 90, aquí miren, jóvenes, aquí, ahí, ¿no? Ahí la intensidad es mínima. Ahí la intensidad es mínima. Entonces, acabando ya, jóvenes, porque creo que viene otra clase. Entonces, miren, la intensidad mínima, ¿cuánto es? Fíjense en las curvas, ¿no? ¿En qué curva está? Cada curva tiene un valor. Fíjense aquí, miren. ¿Cuánto está? 58. Eso, 50 y ¿cuánto? 58. Casi es 59 candelas. Y la dirección, ¿qué dirección es? 90 grados, ¿no es cierto? Entonces, la curva de distribución fotométrica, ¿para qué me sirve? Para analizar, ¿no es cierto?, cómo es la luz que emite una luminaria. ¿En qué dirección está la luz de la luminaria? Eso es lo que me indica la curva fotométrica. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ver casos reales de luminarias que tienen su curva fotométrica y yo tengo que seleccionar de esa curva, ¿no es cierto?, cuál es la mejor para mí, para mi uso que le voy a dar, jóvenes. ¿Hago una pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Podemos pasar a la siguiente? Sí, sigan. ¿Por qué 59? A lo tiene usted el texto. ¿Alguna otra duda? ¿Ya copiaron estos jóvenes o todavía? ¿Alguna duda más, jóvenes, o no? ¿Alguna pregunta más, jóvenes, o no? Bueno, para ir concluyendo ya con la clase, entonces dijimos que vamos a ver, ¿no es cierto?, cómo es la distribución de la intensidad de luz de diferentes luminarias, porque eso es lo que ustedes tienen que analizar al momento que van a adquirir una luminaria, ¿no es cierto? Y obviamente, ¿para qué lo vamos a usar esa luminaria? Por ejemplo, para iluminar una fachada, la intensidad tiene que ser, ¿no es cierto?, diferente que para iluminar un aula, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, miren, jóvenes, miren aquí, estas son las curvas fotométricas. ¿Quién nos proporciona eso? El que vende la luminaria, obviamente. Miren, aquí voy a pintarlo. Píntalo así, jóvenes, miren. Entonces, yo sé en qué dirección es la luz de una luminaria. Fíjense, jóvenes, miren, entonces, fíjense.
Bueno, jóvenes, entonces, fíjense, jóvenes, el fabricante de luminarias me indica, ¿no es cierto?, en qué dirección está yendo la intensidad de la luz de su foco que está vendiendo, ¿no? Entonces yo puedo seleccionar, ¿no es cierto?, en función a la curva, cuál es el que se adecua más para iluminar determinados ambientes. Por ejemplo, miren, este es muy difuso, como se dice, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes, sobre este ejemplo de aquí o no? Y por último, miren, aquí tengo los últimos, miren, ¿ya? Los últimos, y ahí está el ejemplo final de la clase de hoy, miren, ¿ya? Fíjense en qué me pide el ejemplo, miren. ¿Qué me pide el ejemplo, jóvenes? ¿Qué dice? Bueno, ustedes ya lo dibujan mejor, jóvenes. Para terminar la clase, entonces, miren, ya dice, determinar la curva de distribución luminosa de la luminaria que estamos usando en el aula. Miren, ¿qué curva, a cuál de esas se parece la luminaria que estamos usando? Para eso voy a apagar y voy a encender para que se pueda ver, jóvenes. Miren, fíjense arriba y vean cómo es la curva de distribución luminosa. Y voy a apagar y voy a encender yo. Pues a ver, la curva es diferente, no vemos así en la curva de la luminaria, pero más o menos podemos darnos cuenta, miren, cuánto ilumina arriba y cuánto ilumina abajo. ¿Cómo es, jóvenes? Entonces, ¿a cuál de estos se parece? A ver, analizando. A esta de aquí. A esta de aquí. A esta de aquí. Ya, ¿por qué se parece esta de aquí? Porque de la línea de referencia, de la luminaria hacia arriba, que hay hacia arriba, hay una pequeña cantidad de luz. ¿No van a apreciar esa cantidad de luz que va hacia el techo, jóvenes, o no? Porque esto de aquí, miren, no hay nada de luz hacia arriba, ¿cierto? Entonces, la respuesta, ¿cuál será este ejercicio? Determinar cuál luminaria tiene luz. Entonces, ustedes colocan, es similar a la que está en la tercera fila, ¿ya? Y con eso terminamos la clase de hoy. ¿Ya? Y la clase, por favor, la siguiente clase vamos a empezar aquí, ¿ya? Anótense ahí donde vamos a empezar, porque voy a venir directo en luminarias y lámparas, por favor, ¿ya? Entonces, para la siguiente clase, vamos a empezar en luminarias y lámparas, directamente aquí, jóvenes, ¿ya? Entonces voy a volver otra vez aquí al ejercicio para que quede claro. ¿Alguna pregunta, jóvenes?